Había pasado toda una vida volcando todo en mi hija, criando a sus hijos, recogiendo sus pedazos, siempre creyendo en lo mejor para nosotras. Pero el día que ganó la lotería, simplemente desapareció, dejándome bajo la lluvia, declarando públicamente que mi boleto era suyo. Lo que no sabía era que yo había firmado mi nombre en la parte de atrás, y su silencio arrogante estaba así a punto de costarle todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas, y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha atentamente. Esta es mi historia. La lluvia fría no era lo único que calaba mis huesos esa noche. Era la escalofriante verdad de que mi propia hija se había vuelto una extraña. Las luces de seguridad de la brillante y desconocida mansión se clavaban en mis ojos hinchados, borrando el impoluto césped. Cada gota de lluvia parecía querer amplificar las palabras que aún resonaban. La voz de Valentina, aguda y tajante, cortando la noche como un cristal roto. Nunca verás un centavo de mi dinero, vieja bruja. Mi maleta desgastada golpeó el concreto, abriéndose de golpe. La ropa que había doblado horas antes se desparramó por la impecable... Ella no se inmutó. Valentina, mi hija, permanecía en la silueta del gran portal, un contraste crudo con el opulento interior. Su nuevo novio, apenas mayor que su propio hijo, sonreía con aire de suficiencia detrás de ella, un trofeo indeseado. La mansión, aún adornada con cintas de inmobiliaria, se alzaba imponente. Me quedé clavada en el suelo, sin gritos, sin súplicas, solo una rendición silenciosa sesentes a la tormenta. La lluvia me pegaba el pelo, el rímel se corría, pero me mantuve perfectamente quieta. Gracias a Dios mis nietos no estaban en casa para ver a su abuela descartada. «Eres una sanguijuela», chilló, su voz cruda de desprecio. «He trabajado duro para esto. No vas a gorronearme solo porque eres vieja». Trabajado duro. Apreté la mandíbula. Mantuve la lengua, sabiendo la verdad. Había ganado la lotería 10 días antes. 10 millones de dólares. Y de la noche a la mañana, yo era un estorbo. Una vez había tejido sueños de viajar juntas, de un dúplex cerca para los niños. Me había llamado su roca. Ahora ni siquiera me había ofrecido una manta. Me agaché a recoger mis calcetines empapados, las manos temblando de frío e indignación. No dejaría que me viera llorar. Sus ojos, una vez besados al dormir, estaban vacíos, sin vida. «Fuera de mi propiedad», gruñó. «O llamo a la policía. No tienes derecho a ya estar aquí. Sin derecho». Las palabras se me astillaron por dentro. Anhelaba gritar sobre 4 años de alquiler, criar a sus hijos, cancelar mi propia jubilación. Pero no estaba lista para darle esa satisfacción. Agarrando mi maleta maltratada, retrocedí hacia el aguacero fangoso. Ella esperaba que volviera arrastrándome, pero había cometido un descuido crucial. Nunca revisó el nombre en ese boleto de lotería. Unas semanas antes, éramos un equipo. En nuestra pequeña casa de 2 plantas, yo cocinaba mientras Valentina navegaba otra búsqueda de empleo fallida. Nuestro ritual. Un boleto de lotería de la gasolinera cuando la vida se sentía sombría. 10 millones de dólares. Soñaba ella, sosteniendo su boleto como un pasaporte dorado. «Lo dividimos por la mitad, mamá. Yo te tengo». Le creí, incluso a través de facturas sin pagar, ojos en blanco o sus entrevistas terminando en bares. Una madre busca excusas. Amortiguamos golpes, cargamos pesos invisibles. Luego, ella cambió. Distante, irritable, susurrando. Pensé en depresión, no la presioné. El jueves, las noticias locales informaron de un boleto ganador de nuestra gasolinera de siempre. Alguien es millonario. Valentina se removió. ¿Alguna vez compraste allí?, preguntó demasiado despreocupada. «Sí, el lunes», dije. Se encogió de hombros, evitó mi mirada. A la mañana siguiente, el boleto había desaparecido. Mi corazón se encogió. Nuestro pacto, las promesas hechas en la comodidad,
rara vez sobreviven a la oportunidad. Ese boleto era mío. Recordaba vívidamente haberlo comprado. La sonrisa del cajero, mi casual elección rápida. $2. El recibo estaba en mi cartera. Lo había pegado en la nevera con un imán de carita sonriente, ajena al futuro que estaba a punto de perder. Cuando llegué a casa, ella estaba de mal humor, desahogándose sobre un reclutador. Le ofrecí té. «Compré un boleto», dije. «Quizás por fin salgamos de este lugar viejo». Ni risa, ni sonrisa. Solo un plano. Sí, eso sería algo. Lo pegué en la nevera y lo olvidé. Ella no. Esa noche cocinó, sirvió vino. Me dio un beso de buenas noches. A la mañana siguiente el boleto había desaparecido. Solo quedaba el imán hueco. Ella nunca lo mencionó. Yo nunca pregunté, desesperada por creer. Pero luego vinieron los zapatos nuevos, llamadas susurradas a medianoche. La puerta se cerraba de golpe, pidiendo espacio. Me mantuve en silencio. Esperé, hasta que ya no pude más. Días después, en mi sala, ella sonrió de orejas, caca oreja. No vas a creer esto. $10 millones. Gané, jadeó. No grité, no lloré. Solo la miré y supe que estaba mintiendo. Ella nunca compra boletos. Forcé una sonrisa. «¡Guau, increíble!», me abrazó. «Nos sacará de aquí, la vida que merecemos». Pero yo sabía que ese «nosotras» tenía fecha de caducidad. Nunca pareció decirlo de verdad. Mi instinto gritó. Ella tomó mi boleto. No tenía idea de lo que realmente había robado. 3 días después, ella se había ido. Sin despedidas, sin notas. Solo un cepillo de dientes que faltaba, un armario medio vacío. Silencio. Don Fernando, nuestro vecino, confirmó un camión de mudanza a las 5 a.m. Ella les dirigía en tacones y bata. Se me heló el estómago. Se había escabullido mientras yo arrancaba malas hierbas del jardín. No solo se fue, se fugó. Yo era una carga, desechada. Su taza. Mujeres fuertes crían hijas fuertes. Se había ido. Solo la mía y el imán quedaban. Presioné mi mano contra la nevera mirando el lugar vacío. No era broma. No era sospecha. Ella tomó mi boleto. Y ahora se había ido. Llamé una vez, directo al buzón de voz. Sin mensaje. Sin suplicar. Años pasé esperando que me eligiera a mí antes que la conveniencia. Me senté en la mesa de la cocina, mirando su silla vacía. La vida injusta de la que siempre se quejaba. Injusta. Recordé pagar su alquiler, criar a sus hijos, sacrificar mi propia vida por la suya. Ahora, una mansión, mi dinero, mi boleto. Ella lo llamó un milagro. Pero olvidó algo. El nombre. Nunca volteó el boleto. Nunca revisó quién lo firmó. Esa arrogancia lo desentrañaría todo. Yo no era la mujer que le había secado las lágrimas. No. Yo era la mujer que firmó ese boleto. Y había terminado de callar. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te das cuenta de que la persona que más amabas te veía como un simple escalón? Valentina pensó que volvería arrastrándome, con el rabo entre las piernas, agradecida por las migajas. Pero había cometido un descuido crucial. Yo no era la misma mujer que le secaba las lágrimas y le decía que todo estaría bien. No. Yo era la mujer que firmó ese boleto. Y había terminado de callar. Se había ido, pero no era invisible. No para mí. Vi todo lo que hizo porque no pudo evitarlo. Exhibía esa victoria como una medalla de honor, presumiéndola en redes sociales. De madre soltera sin blancas a reina millonaria. Escribió debajo de una foto suya en las escaleras de una mansión de mármol blanco, con una bebida en la mano, las piernas cruzadas como si le perteneciera el lugar. Su sonrisa era amplia, pero yo la conocía demasiado bien. No era alegría, era jactancia. La gente con la que celebraba. Primos a los que no había llamado en 5 años, viejos amigos de la escuela que antes hablaban a sus espaldas. De repente volvían a ser familia. ¿Y yo? Desaparecí por completo de su narrativa. Ni un gracias, mamá.
Ni un lo logramos. Ni siquiera una foto de la casa que compartíamos, donde la crié, donde la ayudé a criar a sus propios hijos, donde limpiaba sus desórdenes y la mantenía unida cuando se desmoronaba. Me borró como si fuera una arruga en su perfecta vida nueva. Pero no grité, no comenté, no publiqué una sola cosa. Solo observé, porque en su arrogancia olvidó una cosa. Yo seguía siendo su madre, y las madres se dan cuenta. Vi su estado cambiar de buscando empleo a inversora privada. La vi etiquetar a un agente inmobiliario de lujo en una historia con la leyenda empezando de cero. La vi publicar boomerangs de copas de champán tintineando en bares en azoteas mientras sus hijos jugaban de fondo. Desatendidos. La imagen de mis nietos en ese caos hizo que algo en mí se enfriara. Había cambiado la estructura por el espectáculo. ¿Y yo? Me reemplazó con una niñera que ni siquiera sabía escribir bien sus nombres en las leyendas. Pero lo peor no era lo que mostraba, era lo que dejó de mostrar por completo. Los niños, cada vez menos. Primero solo una foto a la semana, luego nada. Y yo sabía lo que eso significaba. Estaba ocupada, distraída, ensimismada. Estaba persiguiendo una vida que nunca construyó por sí misma, en realidad. Porque la verdad era que no había ganado ese dinero. Lo había robado. Y supiera o no, estaba construyendo su casa de ensueño sobre arena. No la confronté. Aún no. Porque necesitaba más que ira. Necesitaba pruebas. Así que abrí un cajón que no había tocado en años y saqué la carpeta con mis viejas listas de la compra y... sí, la foto que tomé de ese boleto el día que lo compré, solo por diversión. Ahí estaba, borrosa, inclinada, pero legible. Fecha, hora, lugar, números. Mío. Lo imprimí, lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Porque ella pudo haberme abandonado. Pero yo estaba a punto de volver de lleno a la verdad. Y esta vez no sería la borrada. No fui a ella. Aún no. Fui a la gasolinera. La misma donde había comprado leche, lentejas enlatadas y pagado facturas por instinto durante los últimos 15 años. El hombre detrás del mostrador, Carlos, me conocía por mi nombre. Doña Elena me llamó al entrar. ¿Cuánto tiempo sin verla? Sonreí, pero se sentía forzada en mi cara. Carlos, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas el boleto de lotería que compré el lunes pasado? ¿Ese con el que bromeé que podría cambiarme la vida? Él se rió. Sí, me acuerdo. Dijo que ibas a comprarse una casa en la playa y dejarle los platos a su hija. No me reí con él. Me incliné hacia Leca adelante, bajando la voz. Ese boleto ha desaparecido y alguien más está afirmando que lo compró. Se le descompuso la cara. Espere, ¿está diciendo el boleto ganador? Firmé la parte de atrás. Dije, siempre lo hago. Él parpadeó. Pues caramba, puedo revisar las grabaciones de seguridad si quiere. Las rodillas casi me flaquearon. ¿Podría? 10 minutos después, me llevó al cuarto de atrás. La pantalla era pequeña, granulada, pero allí estaba yo. Mi abrigo, mi bolso, mis canas asomando bajo mi gorro de lana. Mi mano extendiéndose sobre el mostrador, intercambiando un billete por ese pequeño trozo de papel. Luego, sacando un bolígrafo de mi bolso y escribiendo algo. Mi nombre. Me cubrí la boca. Carlos, ¿le importaría si grabo esto? Él dudó. Luego asintió. Adelante. Saqué mi teléfono y pulsé grabar. Sin palabras, solo pruebas. Más tarde ese día, llamé a la oficina de la Lotería Nacional. Les conté todo. Cuándo compré el boleto, dónde, que tenía grabaciones, una foto de los números y, lo más importante, mi nombre firmado en la parte de atrás. La mujer al teléfono hizo una pausa cuando terminé. Luego dijo, voy a necesitar que envíe todo lo que tenga. Abriremos una investigación. Si su nombre está en la parte de atrás y coincide con las grabaciones, el pago puede ser impugnado legalmente. No me inmuté. No me regodeé. Solo pregunté, ¿puede congelar las ganancias? Ella respondió,
Una vez que la investigación se abra formalmente. Sí, le di las gracias y colgué. Luego me senté en mi pequeña cocina, esa que ella solía burlarse de lo anticuada que era. Y finalmente me permití respirar. No le envié un mensaje, no la llamé, que siguiera bebiendo champán en su lujo alquilado, porque mientras ella estaba ocupada comprando Versace y quemando puentes, yo estaba dejando que los hechos hicieran lo que años de amor nunca pudieron: hacerla rendir cuentas. Y la mejor parte, ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Todavía no. Pero cuando el dinero dejara de fluir y la gente dejara de aplaudir y el silencio se colara como la podredumbre, ella levantaría la vista y se daría cuenta de que la mujer a la que llamó Sanguijuela era quien sostenía la pluma todo el tiempo. ¿No es asombroso cómo las verdades más silenciosas pueden provocar las avalanchas más ruidosas? Lo primero que hizo Valentina con el dinero, después de desaparecer, después de borrarme, fue comprar seguidores. No literalmente, pero así se sintió. De la noche a la mañana, su perfil de redes sociales se transformó en un deslumbrante escaparate. Bolsos de diseñador, almuerzos junto a la piscina, alardeando de gastar 10.000 en una sola compra como si fuera calderilla. Luego empeoró. Empezó a hablar de mí, sutilmente al principio. Una publicación sobre eliminar a gente tóxica. Luego, una foto de ella brindando con viejos amigos bajo la leyenda: por fin libre de sanguijuelas. Rodéate de ganadores, no de mendigos. Lo leí 2 veces, con la cara ardiendo, el estómago retorciéndose. Risas, emojis de aplausos. Su amiga, Lorena. Siempre supimos que era un lastre. Alguien más. Buen viaje a la vieja gorrona. Vive tu vida, chica. Deslicé la pantalla a través de docenas de comentarios como esos. No me conocían. No conocían a la mujer que se saltaba comidas para que su hija tuviera un segundo plato. La que firmó un contrato de alquiler cuando su crédito estaba por los suelos. La que sostuvo la mano de su nieta durante una fiebre y limpió el vómito de la alfombra mientras su madre se fue de fiesta para despejarse la cabeza. No sabían lo que yo di, porque mi hija nunca se los contó. Me había borrado con unas pocas pulsaciones y dejó que extraños me pintaran como una parásita patética. No respondí, no comenté, solo hice capturas de pantalla de cada palabra cruel, de cada publicación jactanciosa, de cada etiqueta. Luego las imprimí, porque mientras ella salía a comprar vanidad, yo estaba sentada con una abogada llamada Daniela, recomendada por una vecina amable que había pasado por algo similar. Daniela usaba gafas, hablaba con precisión serena y nunca me preguntó si estaba segura. Leyó mis documentos en silencio, mis recibos de supermercado, la foto firmada del boleto, las capturas de pantalla granuladas de la vigilancia de la tienda de Carlos. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos. Esto no es solo fraude, Elena. Es robo. Y tienes un caso. Asentí. No quiero venganza. Quiero lo que es legítimamente mío. Sí, confirmó ella. Presentamos todo esa tarde. Al final de la semana, la oficina de la Lotería Estatal confirmó: investigación activa, pago congelado, anuncio público pospuesto. Aún así, no le dije nada a Valentina. ¿Qué sentido tenía advertir a alguien que ya estaba quemando los puentes a sus espaldas? Que se adentrara más en ese precipicio, que se burlara más fuerte mientras los cimientos se desmoronaban bajo sus talones. Cuanto más publicaba, más se exponía. Y no tenía idea de quién la estaba observando. Ya no. Ella siguió. Más ruidosa, más cruel, más engreída. Pero no respondí. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una advertencia. Porque cuando alguien baila en medio de una tormenta que no ve venir, no le gritas que pare. Simplemente esperas. Mientras ella publicaba fotos con leyendas como «Las verdaderas reinas no piden permiso», yo estaba sentada en la oficina de Daniela, firmando una declaración jurada formal que confirmaba la fecha
ubicación y circunstancias exactas de mi compra. Mientras ella subía videos alardeando de su independencia, yo discretamente enviaba extractos bancarios mostrando mi saldo anterior antes de que el dinero desapareciera. Evidencia de quién era yo antes de que se llevara mi futuro en su bolso. Me mantuve en silencio. Y eso se convirtió en mi mayor arma. Porque mi silencio la obligó a llenar el vacío con ruido. Un ruido que exponía su ego, su impulsividad, su total falta de consideración por nadie más que por sí misma. Había estado llamando a parientes que no veíamos en años. Deberíamos ponernos al día, decía, ofreciendo viajes y regalos como carnada. Personas que ni siquiera recordaban su cumpleaños ahora estaban en sus comentarios, fingiendo que la amaban. ¿Y yo? Observaba. No con celos, ni siquiera con tristeza ya, con claridad, porque estaba cometiendo el mismo error una y otra vez, pensando que el amor significaba control, que el poder significaba posesión, que el dinero podía comprar un borrón y cuenta nueva y el olvido. Pero lo que no se daba cuenta era que, mientras ella trataba esta victoria como una fantasía, yo estaba construyendo algo sólido. Un caso, una base, un futuro en el que ella ya no tenía cabida. Daniela me llamó una tarde. Ya tarde. Elena, la comisión de lotería ha reconocido oficialmente tu reclamo. Están congelando todas las cuentas asociadas vinculadas al boleto ganador hasta que el asunto se resuelva. El pago está en espera indefinidamente. Me senté en mi cocina, una taza de té en la mano, escuchando esas palabras como si fueran música. ¿Necesito informarle a ella?, pregunté en voz baja. Daniela se rió entre dientes. No, los bancos se encargarán de eso por ti. Y efectivamente, 2 días después, sus redes sociales se silenciaron. Silencio total. Sin publicaciones, sin historias, sin salones de lujo, sin burbujas de champán. Solo silencio. Me la imaginé despertándose, intentando usar su tarjeta y viendo la pantalla parpadear, denegada. La visualicé intentándolo de nuevo. Dedos frenéticos, voz confusa y luego, finalmente, pánico. Pero no sonreí, no celebré, porque esto no era sobre venganza, era sobre dignidad. La mía. Había hecho todo bien. La había amado más allá de mis límites, sacrificado más allá de la razón, dado sin pedir nada a cambio. Y ella me lo pagó con exilio y burla. Pero ahora estaba recibiendo exactamente lo que me dio. Nada. ¿Cuántas veces confundimos el silencio con la rendición? Solo para darnos cuenta de que era la calma antes de la tormenta. El Estado verificó todo. Cada segundo borroso de las grabaciones. Cada línea temblorosa de mi firma. No dudaron. Cada marca de tiempo. Cada ángulo de cámara. Cada segundo granulado de video que mostraba mi mano tomando ese boleto, deslizándolo en mi bolso, firmando mi nombre con un bolígrafo tembloroso. Todo era mío. Esto avanzará hacia un anuncio público, me dijo el funcionario. Emitiremos una corrección y planearemos un comunicado de prensa para la verdadera reclamante. Verdadera reclamante. Se sentía como un título. Un rol que me había ganado solo por ser honesta. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente vista, no como la madre de alguien, no como un felpudo o una carga, sino como una persona que se había aferrado a la verdad, incluso cuando casi la aplastó. Colgué y miré la casa silenciosa a mi alrededor, sin candelabros, sin escaleras que resonaran ni vistas al mar, solo la tetera, la cortina deshilachada, la pintura desconchada junto al fregadero. Sin embargo, se sentía más como hogar que cualquier mansión. No me apresuré a contárselo a nadie, ni siquiera a la vecina que me había prestado una fuente de horno, y una vez susurró: «Eres demasiado buena para que te traten así». Esto no era para demostrarles algo a ellos, era para demostrarme algo a mí misma, que no me había vuelto loca, que no había imaginado su cambio, su frialdad,
El momento en que dejó de verme como familia y empezó a verme como competencia. Pensó que me quedaría en silencio para siempre, que estaría demasiado avergonzada, demasiado insignificante, demasiado vieja para defenderme. Pero olvidó. La quietud no significa debilidad. Y la dignidad no pide permiso. Esa noche miré por la ventana, el cielo oscuro y sin estrellas, y me permití sentir algo que no sentía en semanas. Paz, porque no solo recuperé mi boleto, me recuperé a mí misma. La versión de mí misma que conocía su valor, que sabía cuándo dar y cuándo dejar de dar, que ya no medía su amor en cuánto podía soportar. La rueda de prensa estaba programada para la próxima semana, con un aviso mínimo, el tiempo justo para prepararme. No le dije a Valentina. ¿Por qué lo haría? Ella nunca me dijo que se iba, nunca me dijo que se mudaba, nunca dijo una palabra, mientras embolsaba 10 millones de dólares y le decía al mundo que eran suyos. Olvidó mirar hacia atrás, y yo no la advertiría de mirar hacia adelante. Que se enterara como yo, sola, aturdida, de pie en medio de una vida que no le pertenecía. La verdad estaba en camino, y tenía mi nombre. La noche anterior a la rueda de prensa, no pude dormir. No por nervios, no por miedo, sino por los recuerdos. Me tendí en mi vieja cama individual, con el ventilador de techo zumbando sobre mí, y miré en la oscuridad mientras las imágenes desfilaban por mi mente como una película que nadie pidió ver. Sus primeros pasos, su primer desamor, cómo una vez se subió a mi cama a los 15, con las mejillas manchadas, el rímel corrido, susurrando: ¿por qué todo el mundo se va? La abracé esa noche hasta el amanecer. Nunca pensé que ella sería quien me dejaría atrás. Creí que estaba construyendo una vida donde el sacrificio era su propia recompensa, que si seguía dando, seguías haciendo espacio para su caos. Un día miraría atrás y diría: «Mamá, te veo». Nunca lo hizo, y eso solía destrozarme. Pero, tumbada allí en el silencio, me di cuenta de algo. Había hecho todo lo que pude, y ella ahí me había elegido. A la gente le gusta decir: la sangre tira más que el agua, pero nunca terminan la cita. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre, lo que significa que los lazos que eliges importan más que aquellos con los que naces. Eligió el dinero sobre el recuerdo, el ego sobre la honestidad, la imagen sobre mí. Y ya no me culpaba por eso. Pensé en todas las veces que la arropé cuando no había dormido. Pagué su alquiler con dinero destinado a mis medicinas. Cancelé citas médicas, salidas con amigos, incluso mis propios sueños, porque los suyos siempre parecían más urgentes. Pero ahora no me sentía vacía. Me sentía limpia, como si todo lo que me había quitado hubiera sido reemplazado por algo mejor. Claridad. ¿Alguna vez has encontrado paz al soltar lo que pensaste que debías cargar para siempre? A la mañana siguiente, me paré frente al espejo, recogiéndome el pelo, poniéndome la blusa que solía guardar para las fiestas. No era llamativa, ni cara, pero era mía. Una prenda sencilla para un día trascendente. El viaje a la rueda de prensa fue tranquilo. Daniela se sentó a mi lado, con el maletín en el regazo, los ojos serenos. No preguntó si estaba lista. Sabía que lo estaba. Llegamos al pequeño auditorio. Nada grandioso, solo un podio, una pancarta y una sala llena de reporteros locales, bulliciosos con preguntas. El funcionario llamó mi nombre. Hoy estamos aquí para aclarar la legítima propiedad del boleto ganador de 10 millones de dólares comprado en la gasolinera El Cruce, en la Ruta 18. Las cámaras destellaron. Subí al estrado, mi voz firme, clara. Mi nombre es Elena Marqués, dije. Yo compré ese boleto, yo lo firmé, y soy la legítima ganadora. Terminó en 3 minutos. La prensa intentó preguntar más. Sonreí amablemente y me retiré. Ya no necesitaba explicarme. La verdad ya había hablado. Y en algún lugar,
El mundo perfecto de mi hija se estaba resquebrajando. No necesitaba mirar. Ya sabía cómo era cuando la gente se daba cuenta de que su castillo estaba construido sobre arena robada. No publiqué nada después de la rueda de prensa. No etiqueté. No alardeé. Ni siquiera le conté a nadie fuera del círculo legal. Pero, de alguna manera, Valentina aún no se había enterado. A la mañana siguiente, publicó una historia desde una terraza con salón, luciendo nuevas perlas y sosteniendo un cóctel, como si el mundo todavía le perteneciera. Manifestando más millones, decía la leyenda. Miré mi teléfono, con los labios apretados. No tenía ni idea. Ni idea de que el Estado había congelado sus cuentas. Ni idea de que la investigación había terminado. Ni idea de que su nombre estaba a punto de ser borrado de cada centímetro del premio que había reclamado. Y no le debía una advertencia. Que disfrutara de un último atardecer sobre un horizonte alquilado. Había organizado la rueda de prensa por una razón. Aviso mínimo, ubicación discreta, la presencia justa para ser oficial, pero no lo suficiente para alertarla antes de que terminara. No lo sabía porque yo no se lo había dicho, y no había comprobado porque pensaba que yo era incapaz de actuar. Ese era su punto ciego. Pensó que mi silencio significaba rendición. Olvidó quién la crió. La mujer que se sentaba en las reuniones escolares con una columna vertebral de acero. La mujer que trabajó horas extras para pagar sus aparatos. Luego cosió su vestido de graduación con tela de rebajas, porque no podía permitirse el que realmente quería. La mujer que se quedó toda la noche para consolarla en rupturas, ataques de ansiedad, lágrimas posparto. Yo había sido su espina dorsal hasta que ella la rompió. Así que ahora estaba sola. No más débil, no menos, sino más lúcida. No necesitaba que el mundo supiera lo que hizo. Solo necesitaba que la ley lo supiera. Y lo supo. Daniela me envió los documentos actualizados esa tarde. Prueba de que el Estado me había transferido todos los derechos de la ganancia. Que el pago sería reexpedido a mi nombre. Que la antigua reclamante, mi hija, ya no tenía derecho legal a un céntimo. Me senté en la mesa de la cocina, con el papel en la mano, y respiré. Ella aún no había llamado. Aún no se había dado cuenta. Y una parte de mí no quería que lo hiciera, porque cuanto más tiempo permaneciera en la oscuridad, más brusca sería la caída. La gente como ella no ve la verdad hasta que es demasiado tarde, hasta que las luces se apagan. Las aplicaciones bancarias dejan de funcionar, los amigos dejan de responder, y las personas a las que gastó 10 millones tratando de impresionar le dan la espalda sin una segunda mirada. Eso estaba por venir, y cuando llegara, no levantaría la voz, no daría portazos, simplemente la miraría a los ojos y haría lo que nunca esperó: marcharme. A veces, los actos más poderosos son aquellos que se realizan con una confianza silenciosa, ¿no crees? En el momento en que la noticia finalmente la alcanzó, el reloj de mi cocina marcaba las 12:18 p.m. y mi teléfono estalló en un frenesí. Zumbaba como un enjambre de avispas furiosas, atrapadas en un frasco. Cada vibración sacudía la desgastada mesa de roble debajo. Un recordatorio implacable de un mundo que exigía mi atención. Ignoré cada llamada, cada tintineo, cada pulso insistente. Mi corazón sabía a quién esperaba. Y no eran los vecinos ni las estaciones de noticias, ni las voces curiosas ávidas de chismes. Me senté inmóvil, con las manos entrelazadas en mi regazo, el peso de los años presionando contra mi pecho como una piedra pulida por la corriente interminable de un río. Esperé por ella. A la 1:43 p.m. finalmente contesté. La pantalla del teléfono se iluminó con su nombre. Valentina. Un nombre que una vez sonó a familia, pero que ahora sabía amargo. Como café dejado demasiado tiempo en la estufa. Respondí. Ella no se molestó en formalidades. Ni un hola, ni un ¿estás bien? Su voz rasgó la línea, cruda y áspera.
Un grito que llevaba el peso de una vida que se desmoronaba en tiempo real. «¡Me robaste la vida!», gritó, sus palabras astillándose de pánico. Era el tipo de pánico que estalla cuando alguien se da cuenta de que la máscara cuidadosamente elaborada que ha llevado durante años se derrite bajo el fulgor de la verdad, expuesta a la vista de todos. Su voz era una tormenta, salvaje e indomable, pero yo permanecí en silencio, dejando que la tempestad rugiera. Podía imaginarla de un lado a otro, sus uñas impecables clavándose en sus palmas, su mundo cuidadosamente construido colapsando bajo la luz cruda de un escenario público. «¿Crees que eres muy lista, maldita sea?», escupió, el sonido teñido de un veneno que ya había oído antes, pero nunca dirigido tan puramente hacia mí. «¿Crees que esto es justicia? Me humillaste delante de todo el mundo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo se supone que voy a enfrentarlos?». Sus palabras quedaron flotando, temblorosas, llenas de una autocompasión tan profunda que rozaba lo cómico. Dejé que el silencio se extendiera, justo lo suficiente para sentirla retorcerse al otro lado de la línea. Ese cambio incómodo de quien se da cuenta de que su público no sigue el juego. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme, grave, una hoja afilada por años de tragar mi propio dolor. «Podrías empezar», dije, «por decir gracias». La línea quedó tan silenciosa que pude escuchar su aliento cortarse, un jadeo agudo y sobresaltado. «¿Por qué?», exigió, su voz resquebrajándose como hielo fino bajo los pies, completamente desconcertada por mi respuesta. La audacia de ello, incluso en su desesperación, era asombrosa. Me recosté en mi silla, el familiar crujido de su vieja madera anclándome en mi pequeño y sólido hogar. Por los 5 años que mantuve esta casa a flote cuando no podías conservar un empleo, comencé, cada palabra precisa, medida, pero impregnada del peso de sacrificios olvidados. Por las 3 veces que pagué tu condenada deuda de tarjeta de crédito sin decir una palabra, incluso cuando significó saltarme mis propias facturas. Por criar a tus hijos, sí, tus hijos, mientras tú andabas por ahí buscándote a ti misma en bares y sueños prestados. Por no llamar a la policía aquella noche que te escabulliste por la puerta con un boleto de lotería que no era tuyo. Tus manos temblorosas, pero tus ojos fríos de propósito. «¡Estás mintiendo!», espetó, pero había un temblor en su voz, una grieta en su armadura que nunca había estado allí antes. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. «No», dije, mis palabras cortando limpiamente a través de su negación. «Tengo pruebas. Firmé el boleto. Las grabaciones de seguridad de la tienda fueron verificadas. Podría haberlo recuperado en silencio, arreglado en las sombras, donde tú lo dejaste. Pero te aseguraste de que todos escucharan tu versión, ¿no? Desfilándolo en ese escenario, tejiendo tu historia para las cámaras. Así que me aseguré de que escucharan la mía. Se rompió entonces, no con lágrimas suaves o remordimiento, sino con los sollozos crudos y desesperados de alguien que ve su imperio de mentiras desmoronarse. Lo arruinaste todo. Ahogó, su voz densa con el tipo de miedo que llega cuando el mundo te ve por quien eres, despojada de todo. «No», dije, tranquila como una mañana de invierno. Mi voz se sintió como agua fría sobre una herida ardiente. «Tú construiste esta ruina. Yo solo dejé de pretender que era un palacio». Su aliento se cortó de nuevo. Un sonido entrecortado. Y casi pude verla buscando palabras, alguna forma de recuperar el control, de encontrar una narrativa donde ella fuera la víctima. «No lo entiendes», suplicó, un filo desesperado en su voz, teñido de una aterradora falta de autoconciencia. «Compré cosas, la casa, el coche, la ropa, todo. Ya no queda nada, ¿verdad? Me lo has quitado todo». No me inmuté. «Ya he donado la mitad», dije, mi voz inquebrantable, cada palabra deliberada. «A refugios de mujeres, a madres solteras que luchan por sus hijos. No los abandonan.
a las que no tratan a su propia carne y sangre como basura dejada en la calle. Ella jadeó, un sonido tan agudo que fue como si la hubiera golpeado en la cara. «¿Estás loca?», susurró, pero no quedaba convicción, solo el eco de su propia derrota. «No», dije, mi voz suave pero inflexible. «He terminado de ser tu sombra, tu red de seguridad, tu socia silenciosa en una vida que no te ganaste». Y entonces colgué, sin advertencia, sin dudar. Solo el clic silencioso del final de la llamada, como el cierre de una puerta que había mantenido abierta demasiado tiempo. El silencio que siguió fue diferente. No pesado, no asfixiante, sino ligero, como la primera bocanada de aire después de una larga inmersión bajo el agua. Por primera vez en años, no me sentí como una madre limpiando el caos de otra persona, o una hermana cargando el peso de alguien más. Me sentí yo, completa, liberada, la verdadera ganadora de un juego que no había elegido jugar. Al dejar el teléfono, un atisbo de algo se agitó en mi pecho. No culpa, no arrepentimiento, sino una pregunta. ¿Qué viene después cuando has quemado el puente que pasaste toda una vida construyendo? Y sin embargo, paradójicamente, ¿te sientes más libre que nunca? El sol apenas había trasomado por el horizonte a la mañana siguiente, cuando el mundo comenzó a moverse bajo los pies de Valentina. Al amanecer, sus cuentas estaban congeladas, selladas como una caja fuerte. Los bancos, con su fría eficiencia, habían actuado rápidamente una vez confirmada la denuncia de fraude, sus sistemas parpadeando en rojo con el peso de su engaño. Su casa, esa resplandeciente mansión de cristal, de la que tanto había alardeado en cada publicación de redes sociales, estaba ahora bajo revisión, su título enredado en un nudo legal que no podía desatar. El coche, un elegante descapotable que había conducido como una corona, estaba arrendado bajo un nombre al que ya no tenía derecho legal. Incluso las joyas, esas cadenas y anillos relucientes que llevaba como una armadura, y los bolsos de diseñador apilados en su armario, como trofeos de una guerra que no había librado. Cada uno se rastreó hasta los recibos, y ninguno llevaba su nombre. La verdad estaba desentrañando su vida hilo por hilo, y yo no tuve que mover un dedo. Esa es la cuestión con el robo. Es un castillo de naipes, frágil y fugaz. Una vez que la verdad sopla, se derrumba bajo su propio peso. Me enteré de la historia por nuestra prima Laya, quien solo recientemente había sido arrastrada de nuevo a la órbita de Valentina, después de 5 años de silencio. Laya me llamó, su voz una mezcla de asombro y diversión sombría, relatando cómo Valentina, la misma que me había gritado justo ayer, había irrumpido en una boutique en el centro, su habitual aire de confianza intocable, arrastrándose tras ella como un perfume. Había deslizado su tarjeta para comprar un pañuelo de seda, algo para mitigar el escozor de su humillación pública. La pantalla mostró «denegado». Intentó con otra tarjeta. Sus mejillas se enrojecieron mientras la amable sonrisa de la cajera se tensaba. «¿Denegado?». Laya dijo que había salido furiosa, gritando sobre fallos y demandas, su voz resonando en las paredes pulidas de la boutique. Pero no era un fallo. Era la consecuencia. Fría e inflexible. El tipo de cosa que nunca vio venir porque pensó que nadie se atrevería a pedirle cuentas. Y menos yo, la madre tranquila que solía trenzarle el cabello antes de las entrevistas de trabajo, susurrándole que era capaz de cualquier cosa, incluso cuando ella dudaba de sí misma. Supongo que olvidó que yo también era capaz. No sé el momento exacto en que lo asimiló. Quizás fue cuando llegó la carta de la lotería estatal, su sello oficial deletreando su derrota en tinta negra. Quizás fue cuando el aviso de desalojo fue pegado en la puerta principal de esa mansión, su fachada de cristal reflejando su rostro atónito. O quizás fue cuando se sentó frente a una abogada
Su voz temblorosa mientras intentaba explicar cómo su propia madre podía hacerle esto, solo para que la abogada deslizara una carpeta por la mesa, tranquila como un lago de verano. Dentro, grabaciones de seguridad de la tienda de la esquina, granuladas pero inconfundibles, mostrándola deslizando ese boleto de lotería en su bolso. Recibos catalogados meticulosamente, ninguno a su nombre. Y mi firma, audaz y clara, en el boleto que lo cambió todo. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro, encerrándola. La ironía era tan aguda como un viento invernal. Había pensado que el dinero la hacía intocable, una reina en un castillo construido sobre mentiras. Había desfilado su riqueza, su estatus, su victoria, sin mirar ni una vez a la mujer que la había sostenido en cada caída. Pero al final, no fue el dinero lo que la rompió, fue la verdad. Implacable, sin disculpas y finalmente libre. La desnudó, la dejó de pie entre los escombros de sus propias decisiones. Mientras yo me mantenía sobre terreno firme, por primera vez en años. Apareció 3 días después del desastre, sin llamada, sin aviso, solo un golpe frenético en la puerta, como si todavía fuera el centro de un mundo que hacía mucho que había dejado de girar para ella. No abrí de inmediato. La observé desde la ventana de la sala con el pelo enredado, el maquillaje corrido, vistiendo una sudadera que no encajaba con la versión de ella que una vez había posado en batas de seda y publicado sobre dejar atrás la energía de la miseria. No estaba llorando en realidad, estaba furiosa. Abrí la puerta 1 centímetro, lo justo para ver sus ojos. «Mamá», dijo con voz aguda, sin aliento. «Necesitamos hablar». No me moví. «No queda nada que decir». «¡No puedes hacerme esto!», espetó. «No sabía que era tu boleto». «No preguntaste», respondí, mi voz plana. «Ni siquiera lo comprobaste. Simplemente lo tomaste y te fuiste». Su boca se tensó. «Vale, de acuerdo. Quizás me equivoqué. Pero ¿congelar mis cuentas? ¿Quitarme todo? Eso no es justicia. Eso es venganza». Incliné la cabeza. «Me llamaste bruja, una sanguijuela. Publicaste mi humillación como si fuera un juego. Eso fue...». Comenzó. Luego se detuvo, dándose cuenta de que no había excusa lo suficientemente buena. Esperé. Ella cambió su peso de un pie a otro. «Necesito ayuda». Ahí estaba. La verdad bajo todo el ruido. No remordimiento. No culpa. Solo necesidad. Me necesitaba de nuevo. Pero no como una madre. Como un recurso. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que ella se retorciera. Su voz se volvió más dura, más desesperada. «Ya has dejado claro tu punto. Conseguiste tu dinero. Tienes tu nombre en el cheque. ¿Estás feliz ahora? ¿Podemos volver a la normalidad?» Pensé en eso por un momento. En lo que normal solía significar. Significaba que yo la cargaba, la financiaba, limpiaba sus desastres mientras ella construía castillos con mis huesos. La miré directamente a los ojos. «Adiós». Se le cayó la mandíbula. «¿Qué?». No me repetí. Simplemente comencé a cerrar la puerta. «Te arrepentirás de esto», gritó, su voz subiendo. «¿Crees que ese dinero te va a hacer feliz? ¿Crees que puedes comprar la paz?». Hice una pausa y por primera vez sonreí. «No, pero te compré fuera de mi vida». Luego cerré la puerta, sin portazo, solo en silencio. ¿Con qué frecuencia descubrimos que la verdadera libertad no viene de ganar algo, sino de finalmente soltar? El suave clic del teléfono resonó en mi pequeña cocina. Un sonido que marcaba no un final, sino un nuevo y profundo comienzo. El silencio que siguió fue diferente. No pesado, no asfixiante, sino ligero, como la primera bocanada de aire después de una larga inmersión bajo el agua. Por primera vez en años no me sentí como una madre limpiando el caos de otra persona o una hermana cargando el peso de alguien más. Me sentí yo, completa, liberada, la verdadera ganadora de un juego que no había elegido jugar, pero que había terminado bajo mis propios términos. Mi hogar,
La pequeña casa de 2 plantas con la pintura desconchada junto al fregadero y la cortina deshilachada, de repente se sintió más grande. No era una mansión, sin suelos de mármol relucientes ni piscinas infinitas, pero era mío. Cada marca de roce en la madera, cada parche descolorido en el sofá, guardaba un recuerdo de perseverancia, no de pretensión. Caminé por las habitaciones trazando las líneas familiares de una vida reconstruida ladrillo a ladrillo, no destrozada por la codicia de otra persona. El viejo imán de carita sonriente seguía en su lugar en la nevera, pero ahora se sentía menos como un recordatorio vacío y más como un testamento a la verdad que finalmente había liberado. La noticia de la caída de Valentina, como la pólvora, se extendió por los pequeños círculos que ella había intentado impresionar desesperadamente. Escuché fragmentos de viejos conocidos, parientes lejanos que ahora, con un giro irónico, de repente recordaban mi nombre. La mansión, símbolo de su victoria robada, se convirtió en una jaula de su propia creación y finalmente fue embargada. Los artículos de lujo, la ropa de diseñador, los coches llamativos, todo se desvaneció, incautado o devuelto. Sus redes sociales, cuidadosamente curadas, una vez un deslumbrante escaparate de falso triunfo, se silenciaron. Y luego, finalmente, quedaron en blanco por completo. Los emojis de aplausos cesaron. Los comentarios aduladores desaparecieron. Se quedó con el crudo reflejo de sus decisiones, despojada del brillo prestado. La gente como ella no veía la verdad hasta que las luces se apagaban. Las aplicaciones bancarias dejaban de funcionar. Los amigos dejaban de contestar. Ya no era cosa mía. Era la ley y la consecuencia natural de una vida construida sobre arena. Pensé en los $10 millones. La mitad, como prometí, ya había sido destinada a fundaciones dedicadas a ayudar a mujeres y madres solteras, apoyando discretamente a familias que luchaban por sus hijos. No los abandonaban. Para mí no se trataba de gestos públicos. Se trataba de crear un legado de ayuda genuina, un marcado contraste con la vida que Valentina había buscado. El resto sería administrado, permitiéndome vivir cómodamente, sin preocupaciones y con la libertad de elegir mis días. No más excusas para caderas malas o peores pensamientos. No más anular mi propia vida. Me senté en mi porche, el mismo porche donde solía soñar con un columpio, ahora disfrutando del plácido sol de la tarde. El aire era suave, trayendo el aroma a jazmín en flor de mi jardín. Esto no era venganza en el sentido amargo. Era una recuperación, una liberación. No solo había recuperado mi boleto, me había recuperado a mí misma. La versión de Elena Marqués, que conocía su valía, que entendía cuándo dar y, crucialmente, cuándo dejar de dar. La mujer que ya no medía su amor por cuánto podía soportar. No hubo danza de la victoria, ni un grito triunfal al viento. Solo una paz profunda y arraigada que, finalmente, después de toda una vida de sacrificios y compromisos, mi dignidad era mía. Finalmente comprendí que alejarse, verdaderamente alejarse, era el paso más fuerte que podía dar. Y no es asombroso cómo la fuerza silenciosa del amor propio puede ser el triunfo más resonante de todos. Comparte tus pensamientos sobre el viaje de Elena y lo que la verdadera justicia significa para ti en los comentarios de abajo. Tu voz importa y nos encanta escucharte. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia y giros